Hola, mi nombre es David Harbin. Los invito a revisar el tema de psicodiagnóstico infantil. El psicodiagnóstico infantil es una herramienta importante en la detección de los trastornos de orden clínico en niños y adolescentes. El curso de prácticas de psicodiagnóstico infantil es muy importante para el estudiante de psicología que aspira a ejercer en el ámbito clínico infantil. En esta charla veremos los elementos que conforman el proceso de psicodiagnóstico. Los temas que revisaremos son los siguientes. El psicodiagnóstico a través de la historia, al paso del tiempo, se ha venido actualizando, adoptando diversos instrumentos que permiten evaluar la personalidad de los sujetos y sus componentes. Entre los personajes más importantes de la historia del psicodiagnóstico tenemos a Galton, llamado el padre de la psicología diferencial. Él se centró en la inteligencia y determinó que era una facultad innata y por lo tanto por su carácter hereditario se podía mejorar a través de la eugenesia. Llevó a la vida cotidiana los conocimientos del laboratorio. Elaboró también la primera tabla de baremos para comparar a una persona con la mayoría. En 1883 publicó su obra más importante, donde aparecen los primeros bocetos del test. Cattell se centró en el estudio diferencial de los tiempos de reacción. Trabajó con Good y Galton. Presenta por primera vez el término test mental y el diseño de una serie de pruebas psicodiagnósticas. Aporta la idea central de los tests, comparando el rendimiento individual con el del grupo. Plantea baterías de pruebas para la evaluación psicológica, subrayando su carácter objetivo frente a la introspección. Él tenía un gran interés en que las pruebas fuesen objetivas, sin sesgos del investigador. Para 1980 se utiliza por primera vez la palabra test en evaluación psicológica, comenzando de ahí en adelante una aplicación masiva de los tests. Otro hombre importante en la historia del psicodiagnóstico fue Binet. Él habla de una nueva evaluación psicológica y de la inteligencia. Habla de las facultades psicológicas superiores, como la memoria, la atención, la imaginación. Y con la ayuda de Simon, él inicia la escala de inteligencia, que más tarde dará como resultado la escala de Stanford-Binet. Binet empieza a usar el concepto de coeficiente intelectual. Además, él defendía un examen médico antes de pasar por un test para probar la ausencia de problemas físicos. También incluye como variables en el resultado del test a la cultura y la educación. Primera Guerra Mundial. La Asociación Americana de Psicología nombra un comité dirigido por Yerkes para evaluar lo que podía aportar la psicología a la guerra. Este fue el momento para demostrar que tenía una utilidad social. El comité aplica a más de 1 millón de soldados pruebas de aplicación colectiva, de corrección rápida y objetiva, y de respuestas cortas, para evaluar la capacidad intelectual y las aptitudes,
para poder decidir los puestos que podían desempeñar cada uno en la guerra. Las pruebas que desarrolló este comité son la Army Alpha Test para la población general instruida y la Army Beta, un test para sujetos analfabetos que no supieran inglés, por lo que no incluía contenido verbal. Para evaluar la salud psicológica se construyó un test que evaluaba la sintomatología neurótica hecha por Wood. Entre ambas guerras sucedieron algunas cosas como la evaluación psicológica tiene gran expansión aplicándose a otros ámbitos además del militar, y empiezan a estudiarse otro tipo de cualidades psicológicas, no solo inteligencia y personalidad. Se da un aumento de modelos teóricos, sigue vigente el psicométrico y aparece el modelo clínico de carácter proyectivo. Ya no se intenta seleccionar, sino reinsertar e intervenir con las personas afectadas por la guerra. Cobran interés las variables psicopatológicas. El objeto de la evaluación son los individuos y el modo de evaluación es el proyectivo. En la Segunda Guerra Mundial se siguen construyendo muchos test y se aplican de forma masiva a más de 9 millones de personas. Es muy importante pues la selección del personal militar en esta etapa. También se desarrollan pruebas en el ámbito clínico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el psicodiagnóstico entra en crisis. Se critica la deseabilidad social en los test, su uso indiscriminado y con fines poco éticos. En cuanto a la intervención, se cuestiona la eficacia de la misma porque sujetos que pasaban por ella y sujetos que no lo hacían obtenían los mismos resultados. Una de las etapas iniciales del psicodiagnóstico es la entrevista con los padres de familia. En este primer contacto es importante reunir los datos más útiles del niño, su desarrollo, el motivo de la evaluación, su sistema familiar y su nivel de integración social. En la primera consulta se realiza la recolección de todos estos datos, que posteriormente ayudarán a la integración de un buen informe psicodiagnóstico. Para realizar una buena evaluación es importante conocer las características del examinador, las condiciones para la preparación de la sesión, el establecimiento del rapport, la observación hacia el niño con necesidades diferentes y la evaluación adolescentes. Entrevista con los padres. En la primera entrevista, los padres aportan información primeramente de ellos mismos como pareja, en relación con el niño, para luego aportar la información de primera mano de todos los datos de la historia biográfica del niño, sobre las pautas de crianza y sobre el desarrollo alcanzado por el niño en distintos momentos de su proceso. En la entrevista previa con los padres, el psicólogo les indicará la necesidad de explicar al niño lo siguiente: que han acudido a un psicólogo porque estaban preocupados por él. ¿Qué es un psicólogo y para qué se va con él? ¿Cuál es el motivo de consulta por el que han acudido? Así como otros problemas que han comentado con el profesional. Que él tiene que acudir también al psicólogo, porque van a tratar juntos sobre estos problemas. Que el psicólogo va a ayudarles a solucionar los problemas. El psicólogo solicitará de forma explícita su consentimiento para realizarles una. En niños y adolescentes requiere una particular atención investigar
con los padres las siguientes áreas: el embarazo y parto, lactancia, destete y alimentación, el sueño, el desarrollo motor grueso y fino, el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje del control de esfínteres, la autonomía en el aseo personal y en el cuidado de sus cosas, historia escolar, como edad de inicio, adaptación, aprendizajes, etc. Intereses, juegos y hobbies, enfermedades infantiles, hospitalizaciones y estado de salud, socialización y relaciones interpersonales, cambios en la adolescencia, la sexualidad, acontecimientos vitales significativos, implicaciones de ambos progenitores en el diagnóstico. Es primordial conocer a ambos padres como personas y como pareja. La versión que cada uno de ellos tiene sobre el problema del hijo y el modo que consideran más idóneo para resolverlo. La salud mental de los propios padres, así como parte de sus antecedentes e historia personal. Los deseos y expectativas de tener hijos y formar una familia, así como la experiencia emocional y vinculante con ellos. Identificar el funcionamiento del sistema familiar y el contexto social en el que se desenvuelven. Las relaciones o vínculos de cada uno de ellos con el hijo por el que consultan. Las tentativas de solución que han planteado anteriormente, así como las consultas previas que han realizado. Los sentimientos de culpa que se atribuyen, bien sean mutuamente o bien sean aisladamente, o si en absoluto consideran que son responsables de lo que acontece al hijo. Y todos aquellos aspectos de la vida de los padres que el psicólogo considere de interés. En cuanto al niño, se le informará del derecho a la intimidad y confidencialidad, así como del derecho a conocer los resultados de la evaluación y las decisiones terapéuticas que se tomen por él. Habilidades terapéuticas a poseer para la habilitación de la evaluación infantil en el proceso de entrevista con padres y niños. Existen 3 características básicas. 1. Características actitudinales. 2. Habilidades de escucha. Y 3. Estrategias en el manejo de las verbalizaciones. Características actitudinales. Ser empático, tener calidez, tener competencia, tener flexibilidad, ser honesto y tener ética profesional. 2. Habilidades de escucha. Dejar hablar, tener una actitud receptiva, actitud directiva, una escucha activa, una baja reactividad verbal, es decir, mantener una latencia prolongada antes de formular una pregunta u ofrecer respuesta. Silencios instrumentales, es decir, silencios serenos, no fruto del nerviosismo del examinador o del no saber cómo continuar o qué hacer. 3. Estrategias en el manejo de las verbalizaciones. Las verbalizaciones cumplen 2 funciones fundamentales: preguntar e informar. Se deben de tener estrategias para elicitar o extraer información, también para mantener una comunicación con el paciente. Se deben de poseer estrategias en el modo de hacer las preguntas. El entrevistador debe de poseer ciertas habilidades para la entrevista tanto a padres como a niños. Las habilidades para entrevistar a los padres son las siguientes:
Habilidad para establecer un buen rapport. Ser puntual. Ser empático y cortés. Tener la habilidad en la observación directa para detectar la relación entre los padres y el niño. Tener un buen manejo de la transferencia y la contratransferencia. Tener habilidad para conocer a ambos padres, no solo como personas, sino también como pareja. Saber escuchar, dejar hablar y no interrumpir frecuentemente al entrevistado. Habilidad para atender a la comunicación no verbal. Tomar notas de forma pausada, no obsesiva o continua, a fin de no bloquear la espontaneidad en la comunicación. No emitir juicios de valor sobre lo que el entrevistado dice. Eliminar todas las fuentes de distractibilidad, prestando atención a cosas externas. Alentar al entrevistado con comentarios o conductas no verbales. Tener la habilidad para el manejo del tiempo de duración de la entrevista. Tener un interés sincero por las personas y su bienestar. Tener un autoconocimiento, es decir, conocer cuáles son los propios recursos y las limitaciones, tanto personales como técnicas. Tener conocimiento de contextos socioculturales diversos. Tener flexibilidad, como ya lo habíamos comentado, y un conocimiento y aplicación de los principios éticos y profesionales. Esto es muy importante. Tener un entrenamiento en habilidades de escucha y comunicacionales. En cuanto a la entrevista a niños, se debe de poseer un profundo conocimiento del desarrollo evolutivo y de la psicopatología infantil. Conocer los factores socioculturales y las expectativas educativas, demandas y criterios de la familia y del contexto escolar. Tener habilidades específicas, tener habilidades, por ejemplo, lúdicas, en comunicación, en temas infantiles, etc. Todo esto para favorecer la implicación del niño en la evaluación. Tener habilidades para el manejo de conductas perturbadoras. Tener habilidades para crear un ambiente cordial que facilite la adherencia de los niños a la evaluación y un profundo sentido del humor. Esto es muy importante, ya que los niños se sentirán con más confianza y más atraídos hacia el psicoterapeuta. Mantener una curiosidad crítica por todo aquello que se innova. Ser plástico y saber adaptarse a situaciones inesperadas. Estar al día de los aspectos que configuran el contexto social, desde aquellos, por ejemplo, que los medios de comunicación venden, por ejemplo, los valores lúdicos, deportivos, musicales, interaccionales, etcétera, etcétera. Tener habilidad en la aplicación de los instrumentos de evaluación y dominar las técnicas proyectivas y las técnicas de juego interactivo. Tener habilidad para elaborar preguntas con palabras y conceptos comprensibles para el niño. Tener un criterio clínico que nos permita saber cómo se tiene que proceder, qué se debe buscar, cómo ir más deprisa o más despacio para conseguir la información necesaria. Tener presente el nivel de maduración y el nivel de desarrollo del niño en relación a su edad cronológica, al evaluar cada respuesta que se obtenga. Poseer una habilidad buena en las técnicas terapéuticas y sobre todo tener mucha energía y mucha persistencia.
La guía por Teich está dividida en 3 partes. 1. Analista de objetivos para registrar el progreso en el desarrollo del niño. 2. Un fichero que enumera los posibles métodos de enseñar estos objetivos. Y 3. Un manual con instrucciones para usar la lista de objetivos y el fichero con la descripción de los métodos para ejecutar los objetivos. Test de apercepción temática, TAT por sus siglas. El TAT sirve para la exploración de la personalidad de niños y adultos. Se le emplea en clínica psicológica y psiquiátrica, en orientación vocacional y en selección e investigación psicológica y antropológica. Consiste en presentar en forma sucesiva hasta 20 cuadros temáticos para que, inspirándose en ellos, el examinado relate historias dramáticas completas. Su fundamento esencialmente está en la psicología profunda o corriente psicodinámica. Es una prueba que consta de 31 láminas, 30 de ellas son con figuras y una en blanco, identificadas en el dorso con el número solo y en otros casos además con letras claves como B de varones, N de niñas o H de hombres o M de mujeres. De ellas
se aplican al sujeto hasta 20 láminas, incluyendo siempre la lámina en blanco. Se emplean 2 sesiones para la aplicación, dividiendo en igual número las láminas para cada una. Para cada sesión, la cual dura 1 hora, cada una de ellas. El papel del psicólogo en el proceso debe mostrar al sujeto una actitud neutral y hermética, pero a la vez cordial e interesada en sus relatos. Cuando se vea obligado el psicólogo a intervenir, procurará ser claro, no dejar adivinar su pensamiento íntimo ni dar ningún elemento de sugerencia. El test gestáltico de Lauretta Bender, conocido también como test gestáltico visomotor, consiste en 9 tarjetas con dibujos abstractos. El tamaño de las tarjetas es de 10 por 15 centímetros. Los 9 dibujos son adaptaciones de figuras que Wertheimer usó en experimentos sobre la percepción. A los niños a los que se les pasa el test se les pide que copien dibujos, uno cada vez, y con un lápiz del número 2, y tiene que ser en una única hoja de papel en blanco. Si lo desea, el niño puede usar más de una hoja de papel. En este test no hay límite de tiempo. Tiene como objetivo investigar el proceso de maduración visomotora en cuanto a lo que explora, con su percepción visual, su habilidad motora manual, los conceptos temporales y espaciales y la capacidad de organización y representación. El informe psicológico. El informe psicológico es el documento escrito donde se plasma la presentación de los resultados de la evaluación psicológica aplicada a un individuo o grupo de individuos, con el fin de dar respuesta a las preguntas específicas del derivante. El informe psicológico se elabora y se utiliza como una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones, precisar las recomendaciones para cada caso en particular y de intervenir positivamente en la vida del paciente.
Devolución de los resultados. Se hace la devolución de información al paciente, a sus padres y al grupo familiar sobre los resultados obtenidos en el psicodiagnóstico. El informe y devolución es el momento de cierre del proceso de la evaluación psicológica, donde se revisa y reflexiona con el consultante sobre sus calificaciones, sus respuestas y ejecuciones, características reflejadas en las técnicas empleadas. Aquí es donde se muestra al paciente los aspectos de sí mismo observables en su propia producción, para a partir de ello iniciar un diálogo sobre sus logros, dificultades, probable origen de sus problemas, su situación actual y de sus posibilidades futuras. La materia de prácticas de psicodiagnóstico infantil es una materia importante e indispensable para la formación del psicólogo, sobre todo aquellos psicólogos que piensan incurrir en el trabajo con niños y adolescentes. En cuanto a la historia del psicodiagnóstico, debo decir que me pareció muy interesante. El psicodiagnóstico en realidad tiene una gran historia que al paso del tiempo se ha ido actualizando y trayendo consigo diversos instrumentos que permiten evaluar la personalidad de los sujetos y sus componentes. En cuanto a la entrevista con los padres de familia y con el niño, creo que el material revisado pues fue bueno en realidad. Cabe mencionar también que la asesora asignada para nuestra materia hizo un buen trabajo. En realidad nos apoyó mucho para poder comprender cada uno de los temas. Decía que en cuanto a las entrevistas con padres de familia y con el niño o adolescente, pues debemos de poner mucho énfasis en la entrevista con los padres, ya que ellos son los que aportan prácticamente el 100% de los datos en cuanto a los niños muy pequeños. Ya cuando se trata de adolescentes, bueno, pues ellos ya dependiendo también de la edad, ellos aportarían casi el total de la información, pero es importante la entrevista con los padres. Para ello, por eso, todas las pautas y tips que aprendimos en esta materia, pues son muy útiles, ya que de la manera en que nosotros hagamos sentir bien al entrevistado, ya sea a los padres, al niño o al adolescente, en esa medida tendremos información de más calidad para poder emitir un diagnóstico acertado y a la vez poder dar también un tratamiento adecuado. Es importante también que el psicólogo, el estudiante de psicología, desarrolle cada vez más, a partir de la práctica y el estudio, desarrolle cada vez más las habilidades necesarias, particulares para la entrevista con los padres y también para la entrevista con el niño, ya que son entrevistas muy diferentes. Sabemos que los niños, pues ellos
realmente lo que les interesa es el juego. Por eso el estudiante de psicología y el psicólogo debe de desarrollar habilidades lúdicas y habilidades también de relaciones personales para poder tener éxito en la evaluación, diagnóstico y tratamiento. Insisto en que el psicólogo debe de tener una preparación muy especial para poder trabajar con niños. Las peculiaridades de esta población hacen necesario que seamos lo suficientemente hábiles para adaptarnos a las características de cada niño y sepamos envolver cada prueba de un color y una forma específica para que le resulte lo más atractiva posible. Por lo tanto, debemos de ser creativos en la entrevista, en la aplicación de pruebas, etc. En cuanto a la aplicación de las diferentes y diversas pruebas, pues tenemos que enfatizar que no basta simplemente con conocer cada una de las pruebas, sino que yo creo que aquí de lo que se necesita, lo que se requiere es desarrollar la habilidad para poder aplicarlas. Y el curso también comprendió el estudio del uso del sistema multiaxial, el cual facilita una evaluación completa y sistémica de los distintos trastornos mentales y enfermedades médicas, también de los problemas psicosociales y ambientales y del nivel de actividad que podrían pasar desapercibidos si el objetivo de la evaluación se centrara en el simple problema objeto de la consulta. Nos proporciona un formato muy adecuado para poder organizar y comunicar información clínica de los individuos. Es importante también que el psicólogo desarrolle habilidades para el manejo del CIE-10 y del DSM-4 para poder elaborar los diagnósticos acertados para cada patología, para cada individuo. Un tema muy importante del curso fue el tema del informe psicológico. El informe psicológico, que es el documento escrito donde se plasma la presentación de los resultados de la evaluación psicológica aplicada en este caso a un niño o un adolescente, con el fin de dar respuesta a las preguntas específicas del paciente. Este informe se elabora y se utiliza como una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones, precisar las recomendaciones para cada caso en particular y para intervenir positivamente en la vida del paciente. El curso comprendió la descripción de un informe psicológico y el análisis también de los conceptos básicos y elementales relacionados con tal informe. Por ejemplo, como la evaluación psicológica, el método clínico, los pasos y elementos básicos para elaborar el informe psicológico, el contenido del informe y también pues la devolución de los resultados del informe, ¿verdad?, hacia el paciente, hacia los padres. Y finalmente pues le puedo decir que el contenido del curso fue pues lo esperado, como para tener claro todo lo que es el psicodiagnóstico infantil. Bien, pues solo me resta agradecer, darle las gracias por su atención a este tema.